Perfecto, muy bien. Entonces, pues buenos días otra vez a todos y todas. Volvemos a retomar donde nos quedamos aquí el lunes. Recuerden que estamos hablando acerca de del estado actual de la disciplina económica en términos de su organización y en términos de su jerarquía, ¿cierto? Y sobre todo con la pregunta en mente de cómo esa organización, cómo la forma en que organizamos nuestra disciplina afecta el tipo de conocimiento que producimos, ¿cierto? Las preguntas que nos hacemos y también los métodos que utilizamos y que consideramos legítimos, que consideramos válidos, que consideramos rigurosos en diferentes momentos del tiempo. Y con la premisa también de que los valores y las representaciones culturales y sociales, en particular de género, pero otro tipo de representaciones y de valores sociales y culturales, definitivamente permean la disciplina económica, así como cualquier otro tipo de disciplina, ¿cierto? Cualquier otro tipo de ciencia. Y ese tipo de creencias, ese tipo de valores se ven reflejados de una u otra forma en el tipo de preguntas que hacemos, en el tipo de conocimiento que producimos. Entonces nos habíamos quedado, creo, más o menos en esta diapositiva, ¿cierto? Con estas gráficas bastante dramáticas y preocupantes que nos muestran la proporción de, por un lado, mujeres, ¿cierto? Que tienen doctorados en economía, que han obtenido doctorados en economía desde el 95 hasta el 2010 y en otras áreas. Y lo mismo con el pregrado, y veíamos que parece que existiera una especificidad importante en la disciplina económica que comparada con las otras disciplinas, sean las ciencias sociales, sean las humanidades, sean las STEM, recuerden la ingeniería, las matemáticas, todo este tipo de disciplinas, o sea incluso administración, ¿cierto? O business, la economía parece no mejorar, ¿cierto? Parece mantenerse en el mismo rango, en la misma proporción de 30% de doctorados y de pregrados otorgados a mujeres en Estados Unidos entre el 95 y el 2015. Y algo similar pasa con los doctorados y los pregrados otorgados a diferentes minorías, ¿cierto? Las minorías entonces para Estados Unidos, los afroamericanos, los asiáticos, los latinos, etcétera, en donde vemos que de todas formas las otras disciplinas tampoco es que vayan muy bien, ¿cierto? Pero siempre aparece nuestra disciplina económica en el último lugar y más o menos con un estancamiento importante, ¿cierto? No parece que hubiera digamos, una ruptura de esa tendencia, ¿cierto? Ahora vamos a tratar de explicar un poquito por qué puede ser eso, ¿cierto? Ya hemos dado algunos argumentos, algunas ideas, algunas intuiciones, entre otras cosas, basados en lo que ustedes han visto y en lo que ustedes han sentido como economistas aquí en la facultad y aquí en la disciplina en Colombia también, ¿cierto? Otro punto importante muy interesante que sucede en la disciplina económica es lo que nos muestra esta gráfica, ¿cierto? Ustedes pues no alcanzan a ver, yo ya les voy a leer un poquito qué es lo que dice la gráfica, pero básicamente la idea detrás de esta gráfica es que según la subdisciplina de la economía existe una proporción mayor o menor de mujeres que trabajan en ciertos temas particulares. Y aquí es donde vamos a ver cómo se expresan esos valores y esas representaciones de género, esos roles que esperamos de los hombres y de las mujeres en la sociedad, que de alguna u otra forma expresan también los intereses y supuestamente, ¿cierto?, que la sociedad le otorga a los hombres y a las mujeres, de los cuales deberíamos ocuparnos unos y otros, ¿cierto? Entonces, rápidamente las convenciones para que ustedes vayan viendo. En amarillo están todas esas subdisciplinas que pertenecen un poco a las finanzas. En azul, las que pertenecen a la macroeconomía y en rojo, las que pertenecen a la micro. Entre más a la derecha esté la barra, tenemos una proporción de economistas mujeres más importante que participa en este tipo de subdisciplinas, mientras que entre más a la izquierda esté, tenemos una proporción menos importante de mujeres economistas que participan en estas disciplinas.
Esto es con base a la serie de working papers, ¿cierto? De documentos de trabajo del National Bureau of Economic Research. ¿Ustedes han oído hablar de esa serie de working papers? Es una de las series de working papers más importante, más prestigiosa que hay dentro de la disciplina, y no cualquier persona puede publicar en esa serie de working papers. Ustedes saben que aquí en la facultad tenemos una serie de documentos de trabajo, ¿cierto? ¿O no? No los han visto. Sí. Que, por ejemplo, la Universidad de los Andes en el CEDE tiene una serie de documentos de trabajo también, ¿cierto? Digamos que aquí, si yo soy profesor de la Universidad Nacional y quiero publicar un documento de trabajo que no es exactamente una publicación, ¿cierto? Porque no tiene, digamos, todo ese proceso de jurados, de referees, de editores, etcétera, sino que es simplemente un documento de trabajo, justamente un documento sobre el cual yo todavía estoy trabajando y que quiero poner a disposición, por ejemplo, de estudiantes, de colegas, de otras personas para que lo miren y para que hagan comentarios, para que lo critiquen, etcétera. A mí me queda muy fácil simplemente mandarlo al centro editorial, ¿cierto? Y directamente en cuestión de un par de días va a aparecer ese documento como un documento de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas. Si yo quisiera publicar mi documento de trabajo en el National Bureau of Economic Research, obviamente no voy a poder enviarles simplemente mi documento de trabajo, ¿cierto? Para que ellos lo publiquen. Se trata de una red muy pequeña también, pues con muchas personas, ¿cierto? Pero relativamente pequeña dentro de la disciplina, de personas que tienen acceso a ese tipo de publicaciones. Si ustedes quieren, es la élite de la disciplina económica en Estados Unidos la que puede acceder a ese tipo de publicaciones. Hay algunas economistas colombianas y colombianos que han también publicado ese tipo de papers, como por ejemplo Ana María Trivín, que probablemente ustedes la conozcan. ¿Sí la conocen? Sí, perfecto. Entonces Ana María Trivín, para que se den cuenta de lo dura que es Ana María Trivín también, ella hace parte, por ejemplo, de ese tipo de publicaciones. Pero además, digamos, del mérito que pueda tener Ana María, también es importante entender eso que les contaba, de que solamente las personas que tienen acceso a ese tipo de redes, a ese tipo digamos, de instituciones, ¿cierto? Son las que pueden publicar en este tipo de series de documentos. Pero entonces, con todas esas barreras que hay, el punto detrás de todo lo que les estoy contando también es que las publicaciones que se ven aquí son realmente las de la élite de la economía, ¿cierto? Y son papers que más adelante probablemente puedan ser publicados en los journals de los que hemos hablado, ¿cierto? Top 5, top 10, etcétera, o que incluso no necesiten ser publicados en un journal directamente, porque ya la serie es tan prestigiosa y tan importante que simplemente tener un paper, un working paper del National Bureau of Economic Research es suficientemente importante, ¿cierto? Y solamente para la historia, ¿saben qué es el National Bureau of Economic Research? ¿Les suena? No mucho, ni siquiera leyendo los papers de Honor Osgode para el parcial. Bueno, el National Bureau of Economic Research es una institución que se fundó más o menos en el 1922, 1921, por parte de Wesley Clair Mitchell, recuerden, el institucionalista estadounidense, economista muy importante, con el objetivo de empezar a hacer estudios empíricos, estudios cuantitativos en economía, y en particular fue una institución en donde trabajó, por ejemplo, alguien como Simon Kuznets, si les suena, ¿cierto? Haciendo, por ejemplo, las primeras estimaciones del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. También Milton Friedman, un par de años más adelante, fue director del National Bureau of Economic Research, fue una de las figuras más importantes del National Bureau of Economic Research. ¿Listo? Todo eso, digamos, para que ustedes estén contextualizados y sepan qué es lo que nos está diciendo estas estadísticas o esta gráfica específicamente de esa institución y de ese tipo de publicaciones. Entonces les voy a leer un par de subcategorías o subdisciplinas que ustedes no alcanzan a ver, creo, ¿cierto? Que igual esas diapositivas deben estar ya en el Moodle, y si no las he puesto, hoy las pongo, ¿listo? Para que ustedes las puedan ver con más detalle. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Se alcanzan a ver? Entonces, este último, como dice Felipe, dice children, ¿cierto? Niños.
Fíjense la proporción, más o menos alrededor del 60% de las mujeres o de las personas que trabajan en economía en esos temas son mujeres. Niños, ¿cierto? Claro, las mujeres socialmente, culturalmente, se ocupan de los niños, que vayan y estudien a los niños, ¿cierto? Los hombres, no, eso no es suficientemente importante. Healthcare, ¿cierto? Salud. Health economics. Aging, ¿cierto? Los viejitos también. Todos los temas, fíjense, del cuidado, están ahí metidos en este tipo de cosas. Crime también, ¿cierto? Seguridad, etc. Más arriba, no alcanzo ni a ver ni yo, ¿cierto? Pero este no me acuerdo no me acuerdo qué dice, no alcanzo a leer. Este dice asset pricing, ¿cierto? Finanzas. Algo con modelos, ¿cierto? Ustedes lo alcanzan a leer, es que yo no lo alcanzo a leer. Modelos de equilibrio dinámico, estocásticos, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Con la idea de que todas estas subdisciplinas tienen un componente muy importante cuantitativo, matemático, pero además, fíjense ustedes, tiene que ver con la macroeconomía, con las finanzas, con los temas públicos, ¿cierto? Con los temas relevantes, muy relevantes para la política pública. Obviamente, ustedes me van a decir, también hay políticas públicas en esos aspectos más microeconómicos acerca de la educación, acerca de los niños, acerca de los ancianos, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero digamos que hace parte culturalmente de esa esfera más privada y no tan pública, ¿cierto? No tan abierta, no tan del debate público general, en donde obviamente la proporción de hombres economistas es más importante trabajando en ese tipo de temas, ¿cierto? Entonces, ese es otro punto importante de cómo dividimos, cómo tenemos una división del trabajo dentro de nuestra propia disciplina que recrea de alguna forma, ¿cierto? Las creencias y las representaciones que tenemos acerca de los roles de género dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura. Otro paper muy importante que les mencioné de una estudiante que en este momento está haciendo un doctorado en Harvard, que es Alice Wu, y este es un paper que ella escribió para graduarse de economía, del pregrado de economía en Berkeley. Y Alice Wu se basa en un foro de economistas que les recomiendo, que se llama Econ Job Market Rumors, si lo han oído nombrar. Miren que hoy traje mi marcador. O simplemente así lo encuentran en internet, si lo han oído nombrar o no. Es un foro anónimo, absolutamente violento, les digo desde ya, ¿cierto? En donde los y las economistas hablan de los y las candidatas que van al mercado de trabajo de economía todos los años. ¿Ustedes saben cómo funciona el mercado de trabajo de economía en Estados Unidos? ¿No saben? Bueno, muy bien. Entonces les voy a contar un poquito al respecto. Resulta que en los años 60 y en los años 70, todos estos problemas de los que estamos hablando, acerca de la falta de representación, de la subrepresentación y de la falta de participación efectiva de diferentes minorías poblacionales, ¿cierto? En particular de las mujeres, era un tema absolutamente importante dentro de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿cierto? Ese es el contexto. Entonces tenemos movimientos feministas, movimientos afroamericanos, etcétera, que están tratando de reivindicar y de luchar por sus derechos. Y todas esas discusiones, de las cuales vamos a hablar en el módulo 3 también, tuvieron repercusiones dentro de todas las disciplinas científicas, académicas, etcétera, y en particular en la economía también. Entonces, en economía, la American Economic Association, sí la conocen, ¿cierto? Y si no la conocen, por favor, vayan y la miran, ¿cierto? No con admiración necesariamente, ¿cierto? Sino para saber que es más o menos la asociación más importante de economía que hay en el mundo. En estos años, la American Economic Association se empieza a dar cuenta que también hay un problema de falta de representación y de falta de participación efectiva
de diferentes tipos de personas dentro de la disciplina. Y trata de encontrar una forma de resolver ese problema. Hay unas discusiones muy importantes al respecto, ¿cierto? Acerca de si, como hoy en día, si la acción afirmativa o las acciones afirmativas son definitivamente una manera de poder resolver este problema o no. Y finalmente, dentro de la institucionalidad de economistas, gana la alternativa de decir, los mercados son los que nos ayudan a corregir todo tipo de problemas, ¿cierto? A hacer no solamente la economía, sino cualquier tipo de problema social mucho más eficiente y en particular a corregir los problemas de discriminación. Estos son los años 60 y los años 70, ¿cierto? Donde la Escuela de Chicago tiene también una relevancia y una prominencia bastante fuerte dentro de la disciplina, en particular Milton Friedman, Gary Becker, etc. Entonces gana esa posición y desde la American Economic Association decimos, o dicen más bien, vamos a hacer lo que mejor podemos hacer los economistas, es crear un mercado. Y a partir de ese mercado vamos a corregir todo tipo de problemas, de fricciones que pueda haber y vamos a corregir sobre todo el tema de la discriminación. Entonces, hacia 1972 más o menos, la American Economic Association crea un mercado que se llama el Joe, si ustedes quieren, listing, que es el Job Opening for Economists lista, ¿cierto? La lista de ofertas de trabajo para economistas. Pero ese Job Listing, entonces, en ese Job Listing participan las universidades, algunos colleges en Estados Unidos. Ustedes saben la diferencia entre las universidades y los colleges, sobre todo radica en la cantidad de investigación o de enseñanza que deben hacer o tener los docentes, los profesores en uno y otro, ¿cierto? Los colleges son institutos ¿cómo se llama?, de educación superior, sobre todo enfocados en la enseñanza, en la pedagogía, etcétera, mientras que las universidades en Estados Unidos están más enfocadas, digamos, no tanto en la enseñanza, en la pedagogía, sino sobre todo en la investigación, ¿cierto? Entonces, todas esas universidades, todos esos colleges participan de esa lista, hacen sus ofertas, ¿cierto? Buscan personas que en general, o digamos en su totalidad, son los PhDs, las personas que terminan sus doctorados en las universidades de Estados Unidos y que van a buscar trabajo en esas universidades, en otras universidades, ¿cierto? Para enseñar, para hacer investigación, etc. Hoy en día, dentro de esa lista, participan también empresas importantes como Amazon, como Google, ¿cierto? Ese tipo de empresas. Y también universidades de la periferia, ¿cierto? Como las universidades privadas en Colombia. Entonces, los Andes, el Rosario, la Javeriana, EAFIT en Medellín, ICESI, creo que la Universidad del Norte empezó a participar ahí también, van a buscar a ese mercado de Estados Unidos, donde solamente están los graduandos de PhD, de economía, de esas universidades pues, de Estados Unidos en general, ¿cierto? Van a buscar las personas que van a venir aquí después a ser profesores en las universidades privadas. Pero entonces, ¿cómo sucede esto? Esas ofertas, ustedes pueden empezar a verlas, digamos, ahí a lo largo del año, siempre ofertas, pero el momento más importante es a partir de septiembre, entre septiembre y noviembre más o menos, en donde los candidatos a doctorado de las universidades en Estados Unidos tienen que empezar a enviar sus aplicaciones a todas, pues a las ofertas que les interese. Pero la cosa se ha vuelto tan competitiva y se ha vuelto tan violenta desde digamos, una centralización total de ese mercado, ¿cierto? Que un estudiante de doctorado o un candidato de doctorado de cualquier universidad de Estados Unidos manda en promedio unas 150 o 200 aplicaciones. Pero esto no es solamente pichar un botón, ¿cierto? Cuando ustedes quieren conseguir un trabajo, sobre todo un trabajo como profesor en una universidad, no sé qué más cosas, pues obviamente tienen que escribir cartas de motivación, tienen que tener cartas de recomendación muy importantes, ¿cierto? De profesores conocidos, etcétera.
y tienen que escribir pues el Job Market Paper, ¿cierto? Que es el paper que ustedes van a presentar como ese paper que posiblemente ustedes podrían publicar en una revista, ojalá top 5 o top 10 o top 15, ¿cierto? Y que va a ayudarles a ustedes a convencer a esa universidad que quieren reclutarlos a que los contrate a ustedes, porque ustedes van a tener muy pronto una buena publicación que le va a ayudar a esa universidad a seguir subiendo los rankings, etc. O sea, todo mal, ¿cierto? O sea, los incentivos detrás de esto son complicadísimos. Es una competencia absolutamente violenta y les estoy contando esto para que vean en qué estamos metidos, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra disciplina? Entonces, eso sucede entre septiembre y noviembre y ahí no se ha acabado el tema violento, ¿cierto? Después de esto, las universidades obviamente hacen una selección, una preselección, una shortlist de los candidatos y las candidatas que les interesa reclutar. Y esos candidatos y esas candidatas reciben una invitación para ir a la conferencia de la American Economic Association, que tiene lugar todos los años, los primeros días de enero, y en donde esos candidatos y esas candidatas van a ir a hablar con los comités de reclutamiento, como 50, 60, digamos, por universidad. Esto es una maratón, pues, que parece como el speed dating. ¿Ustedes les tocó el speed dating o nunca les tocó el speed dating? No, a ustedes les tocó Tinder y esas cosas, ¿sí o no? Bueno, el speed dating era otra cosa. Busquen qué era el speed dating. Y había unas prácticas que ya se están empezando a corregir, muy violentas, porque obviamente estas conferencias, como les digo, es la conferencia más importante de economía en el mundo, tiene entre 4.000, 5.000 personas participantes, ¿cierto? Y entonces los lugares en donde se hacen estas conferencias son grandes hoteles en Estados Unidos, en donde no necesariamente hay suficientes salones y lugares para que todas estas personas se puedan reunir a hacer estas entrevistas. Entonces las entrevistas se llevaban a cabo muchas veces en los cuartos de los hoteles. Las entrevistas de trabajo, repito, ¿no? Como para que entiendan otra vez. Las entrevistas de trabajo se llevaban a cabo en los cuartos de hoteles. Imagínense ustedes con todo el nerviosismo, ¿cierto? Con toda la presión que significa estar buscando trabajo en cualquier nivel, ¿cierto? Y ustedes llegan vestidos para la entrevista de trabajo, vestidos y vestidas para la entrevista de trabajo. Piensen de una vez ya en la diferencia de las expectativas que tenemos de cómo se viste un hombre o cómo se viste una mujer para una entrevista de trabajo. Entran a un cuarto de hotel, ¿cierto? Donde los está esperando el comité de reclutamiento de esa universidad a la que ustedes aspiran y quieren entrar a trabajar. Y en ese cuarto de hotel ustedes encuentran 5 economistas que en general, dadas las características de nuestra disciplina, ¿cómo se imaginan ustedes que son esos economistas que los están esperando en el cuarto de hotel? Blancos, hombres, ¿cierto? En general de más de 50 años, y les dicen a ustedes, bueno, sigue y te sientas. ¿Dónde se van a sentar ustedes en un cuarto de hotel? En la cama, ¿cierto? Entonces, imagínense lo violento de este tipo de prácticas. Y después le van a decir, bueno, cuéntanos acerca de tu proyecto de doctorado, cuéntanos acerca de tu job market paper, una entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces, obviamente, la American Economic Association, desde hace un par de años, se está dando cuenta de que ese tipo de prácticas son absolutamente violentas y sobre todo desfavorecen a un pedazo importante de la población, en particular a las mujeres, ¿cierto? Porque ¿cómo van a llegar ustedes a sentarse probablemente con un vestido, ¿cierto? Por eso les decía cómo se viste uno para una entrevista de trabajo, ¿cierto? Elegante. A los hombres pues no nos importa con la corbata o lo que sea, ¿cierto? Las mujeres en general de pronto se pongan falda, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo van a llegar a sentarse al cuarto de hotel con la falda a hablar de su investigación? ¿Ustedes creen que uno se puede concentrar totalmente en las preguntas y en la investigación o que tiene otro tipo de presiones detrás de lo que le están preguntando? Entonces, la American Economic Association se dio cuenta de que ese tipo de prácticas son desfavorables para al menos una parte de la población y que definitivamente eso, de alguna u otra forma, explica también algunas de las cifras que estamos viendo aquí de por qué no hay tantas PhDs en economía, mujeres, ¿cierto?
¿O por qué no hay tantas profesoras, asistentes y más adelante asociadas, más adelante titulares, etcétera? ¿Cierto? Sí, perdona que aquí había una pregunta y después vas tú, Melissa. Perdona, que no te... Los salarios, ¿qué pasa? Claro, claro, porque es que recuerden el paper de Furcade y compañía, ¿cierto? Del que hablábamos la clase pasada, en donde ella compara los salarios de los y las economistas en Estados Unidos comparado con otras ciencias sociales, y son solamente comparables no con las ciencias sociales, sino con la ingeniería. Los ingenieros y las ingenieras en general ganan mucha plata, ¿cierto? Pero un profesor de economía en Estados Unidos, en una universidad top, puede entrar a ganar entre 150,000 y de ahí para arriba dólares al año, ¿cierto? Probablemente más, si es una de las estrellas del mercado laboral y la quieren varias universidades, por ejemplo, ¿cierto? Si entra a un college, en promedio, a ser profesor para enseñar sobre todo, ¿cierto? Una teaching position que se llama y no una research position, puede estar ganando a partir de $70,000 hasta entre 70,000 y 90,000, dependiendo obviamente de la universidad, del college, de la ciudad donde vaya a estar. Y ahí hay algo muy interesante también por género, y es que en general, ustedes saben que en Estados Unidos todo se negocia, ¿cierto? Y en particular el salario se negocia y las condiciones se negocian muchísimo. Y en ese sentido, esa práctica de negociación es una práctica eh, en la cual también culturalmente y socialmente a los hombres, supuestamente, ¿cierto? Nos va un poco mejor que a las mujeres. Entonces, desde ese momento de negociación, de entrada del salario y las condiciones, muchas veces los hombres que estamos contratados a partir de este job market tenemos mejores condiciones que las mujeres porque las mujeres digamos, no las hemos socializado en el sentido de poder negociar ese tipo de cosas, ¿cierto? Y además de todas estas cosas que les estoy contando, y ya te doy la palabra a Melissa, hay otra práctica súper violenta, y es que cada una de estas universidades que tiene programas de doctorado ranquea a sus estudiantes de doctorado para decir, este es nuestro mejor estudiante de doctorado, este es el segundo mejor, este es el tercero mejor, y tienen páginas de internet. Por favor, busquen las páginas de internet de las universidades Stanford, Harvard, para mirar cómo funciona. Además de todo eso, las hojas de vida, pues imagínense las universidades cuántas hojas de vida tienen que mirar. Son totalmente estandarizadas. Si ustedes se salen un poquito de esa estandarización, ni los miran, ¿cierto? Desk rejection, así como la de las publicaciones que les estaba contando. Ahora sí, Melissa, por favor. Era que y sí, efectivamente, interesante muchísimo las mujeres de lo que usualmente el histórico, pero muy significativamente, entonces, de las entrevistas de esto, claro. No, súper importante. Yo creo que no lo conté aquí porque tampoco tengo como la información específica, pero algo había oído de eso también, ¿cierto? Entonces, fíjense esos experimentos naturales cómo nos ayudan a darnos cuenta de los sesgos y las que hay en ciertas prácticas de reclutamiento, incluso para entrar a un PhD, por ejemplo, ¿cierto? O a una maestría o a cualquier tipo de programa. Que nos muestra otra vez desde los experimentos naturales que probablemente hay unas prácticas perversas que no necesariamente son conscientes, ¿cierto? Muchas de estas prácticas son inconscientes. Fíjense, los gringos cómo son de relajados, esos profesores de Harvard, de no sé dónde, esos manes llegan en sandalias, en shorts, ¿cierto? Así súper relajados a dar clase, no sé qué. Ellos no necesariamente están pensando que su simple corporalidad, ¿cierto? Y su simple manera de existir, de hablar, de hacer preguntas, etcétera, puede ser violenta, ¿cierto? No es una actitud malintencionada ni mucho menos. Es simplemente la forma en que hemos sido socializados
no solamente en la sociedad en general, sino también dentro de nuestra disciplina económica. Y justamente muchas de esas prácticas que son bastante violentas, y por eso otra vez les recomiendo que vengan mucho cuando puedan al seminario SID, no solamente para enterarse de cuáles son, digamos, los temas de investigación, los métodos, etcétera, sino también cuáles son las prácticas que se utilizan en un seminario como el seminario SID, para que ustedes sean observadores, ¿cierto? Casi que antropólogos y decir, venga, vamos a observar cómo es que funciona ese tipo de seminarios y que los comparen con otros seminarios que ustedes puedan ver en internet, que ustedes puedan ver también presencialmente en otras universidades, en el Rosario, en los Andes, en donde sea, ¿cierto? Hay algunos seminarios, no el seminario SID afortunadamente, pero por ejemplo el seminario de economía de la Universidad de Chicago, que tiene fama por ser absolutamente violento. Y a las personas les parece totalmente normal porque es así, ¿cierto? Ese es el seminario de Chicago, es súper exigente y entonces a las presentadoras y a los presentadores no los dejan ni hablar. Apenas ponen la primera diapositiva con el título, ya entonces hay personas levantando la mano y preguntando y no los dejan pasar de la primera diapositiva. Entonces, y eso es visto o ha sido visto históricamente como algo, digamos, como un seminario de demasiado prestigio y que las personas que no pueden pasar por ese seminario y que no pueden manejar ese tipo de público, no necesariamente son personas aptas para hacer economía, por lo menos Chicago Style, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas me parece importante verlos. Entonces, dentro de todo ese contexto que les estoy contando, volvemos al paper de Alice Wu, ¿cierto? Dentro de ese job market, ¿cierto? Y el Job Openings for Economists, hay otra práctica paralela que no es institucionalizada por parte de la American Economic Association. Incluso la American Economic Association, después del paper de Wu, la trató, digamos, como de desincentivar la participación de economistas en este foro. Y es una práctica absolutamente paralela en donde los y las economistas, profesores y profesoras de diferentes departamentos y candidatos y candidatas a esos trabajos, echan chisme acerca de qué va a pasar en el mercado laboral de economistas ese año. Entonces empiezan a decir, no, es que Harvard está buscando a una macroeconomista, ¿cierto? Porque se le fue yo no sé quiéncito. Y entonces la macroeconomista estrella de este año en el job market es tal persona que sale de Stanford. Y todo el mundo empieza a hablar al respecto. Y hay chismes acerca de universidades más pequeñas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, en la Universidad de Florida, qué pena con los de Florida, siempre se me ocurre la Universidad de Florida, no sé por qué, o de Carolina del Sur, digamos, o de Carolina del Norte, en donde empieza a haber chismes de a quién le están haciendo ojitos, entre comillas, y los candidatos de doctorado, con toda esta presión que tienen durante ese año, porque es una presión impresionante, pues obviamente quieren enterarse de cuáles son los chismes del mercado laboral. Pero entonces cuando Alice Wu nos cuenta que cuando los y las economistas hablamos de los y las candidatas en este foro, nos referimos a las candidatas de forma en general sexualizada, o hay una probabilidad más alta de que nos refiramos a ellas de forma sexualizada que cuando nos referimos a los candidatos, ¿cierto? Entonces, en particular, Alice Wu encuentra este tipo de adjetivos cuando las conversaciones son acerca de candidatas y entre otras cosas hay mucho más chisme, ¿cierto? Que cuando, y hay muchas más interacciones en el foro cuando se trata de hablar de una mujer que cuando se trata de hablar de un hombre, de un candidato. En general, les voy a leer algunos de los adjetivos para que ustedes los vean, ¿cierto? El primero, cuando se refiere a las mujeres, hotter. El segundo, hot, attractive, pregnant, gorgeous, beautiful, tits, lesbian, bang, horny. Esos son los adjetivos con los que nos referimos a las mujeres. A los hombres, no empieza muy bien tampoco. Homosexual, homo, y después sigue. Philosopher, keen, motivated, figures, slides, Nordic, feeling, textbook. Fíjense la diferencia tan grande que hay entre los diferentes adjetivos que utilizamos
Estos de los hombres que tienen que ver mucho más de pronto con sus capacidades intelectuales, con su manera de ser, ¿cierto? Perdón, con su manera de ser como economistas. Los otros simplemente atributos no solamente físicos, sino además totalmente sexualizados, ¿cierto? Entonces, ¿hay o no hay un problema dentro de la disciplina y dentro de la forma en que la disciplina recluta personas para hacer, esto es para ser profesores de economía, ¿cierto? Muy bien. Una pregunta para ustedes. ¿Es relevante para nosotros y nosotras desde Colombia, América Latina, conocer la estructura de la disciplina en Estados Unidos? O sea, todo lo que les estoy contando, ¿será que es relevante o definitivamente aquí es diferente? ¿O por qué podría ser relevante? ¿Qué piensan ustedes? Marcan la tendencia por un lado, dice Felipe. Ajá. Nos influye definitivamente. Otras ideas. O participar más con Menti. Yo es que quiero que charlemos más porque me parece más chévere. Sí. Uh-huh. Ok, entonces hay, digamos, partes que influyen, ¿cierto? Pero tenemos especificidades dentro de América Latina y dentro de Colombia en particular también que deberíamos tener en cuenta. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es, otra pregunta para ustedes, ¿cierto? El diagnóstico que podemos hacer de la estructura de la disciplina en Colombia. Algo de eso habíamos mencionado hace un par de días, ¿cierto? Pero entonces les pregunto, ¿será que es más o menos incluyente que en Estados Unidos? ¿Qué piensan ustedes? Podemos pensarla además desde las mismas categorías sociológicas de Estados Unidos, que es un poco lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es que es tu nombre? Linda. Y también será que presenta nuestra disciplina un grado de jerarquía, de jerarquización, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cómo se manifiesta esa jerarquía dentro de nuestra disciplina en Colombia? ¿Qué piensan ustedes? Santiago. Clasista. Uh-huh. Ok, entonces tenemos, nos dice Santiago, ¿cierto? Un problema sobre todo de clasismo, ¿cierto? Muy colombiano, obviamente, muy latinoamericano, que tiene que ver también con nuestro pasado colonial, ¿cierto? Con el tema de los economistas de la séptima, que es para morirse la risa. Eh, Eso por un lado, dentro de las posiciones de poder, dentro de las posiciones de toma de decisión, ¿cierto? En general encontramos sobre todo economistas de los Andes, ahora economistas del Rosario también, por ejemplo, en el DANE, ¿cierto? Y en algunos lugares, mucho menos economistas de la Universidad Nacional, aunque los economistas de la Universidad Nacional siguen siendo absolutamente apetecidos y apetecidos, ¿cierto? Pero en otro tipo de rangos. Pues bueno, teníamos un ministro hasta hace un par de meses, obviamente, ¿cierto? Pero en una posición de toma de decisiones, ¿cierto? Pero la mayoría de economistas egresados de esta facultad van a trabajar a otro tipo de rangos importantes también, ¿cierto? Con buenos salarios de todas formas. Por ejemplo, en FEDesarrollo, ¿cierto? No como directores de FEDesarrollo directamente, pero sí como investigadores de FEDesarrollo y sobre todo asistentes de investigación de FEDesarrollo. Lo mismo pasa en los ministerios, lo mismo pasa en el DNP, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa
con lo que hablábamos el otro día acerca, estamos hablando solamente de las facultades de Bogotá hasta el momento, ¿cierto? Universidad Nacional, sede Bogotá, acuérdense que también somos una sede, ¿cierto? No somos el centro del universo de la Universidad Nacional, aunque a veces parezca, pero somos la sede de Bogotá. ¿Qué pasa con las otras facultades? ¿Qué pasa con los economistas y las economistas graduadas y graduados de otras universidades del país, Melissa? Nosotros no, o sea, porque no nos van a contratar en un facultad. Que usted encuentre la programación y eso es como, sí, digamos que es algo tan como entre comillas natural para nosotros. O que puede ser una pasantía o una práctica en tal lugar. Pues para las personas de la región simplemente esas opciones no existen. Pues en su, sí, en sus opciones que tienen en el mercado laboral. Entonces, digamos que ellos tienen esa falta de oportunidades, que pues claramente en Bogotá pues no tenemos como más contactos, que ya no habían mencionado la clase pasada, como de las instituciones que están aquí, pues como tal vez puede hacer de mejor forma. Pero recuerdo también que hablamos de como, que es algo, pues ni siquiera como exponerse de una vez en el mercado laboral, pero sí puede ser un signo. Que, por ejemplo, una plataforma como donde tú puedes ver los perfiles que contratan en ciertas empresas. Yo recuerdo en esta empresa que es como de valores, que es como de consultoría. Okay. Y yo veía los perfiles y no me parece bien. Pero yo sé que, bueno, tengo una posición privilegiada para estudiar en la universidad y demás. Pero esos perfiles de tipo de persona, digo, no necesariamente encajo en ese tipo de economía que el mercado laboral está pensando. Y se me acerró un poco. Y uno ve entonces esos perfiles y pues ya pasan por acá, entonces ciertas universidades, ciertos perfiles. Ya, entonces, eso es todo el comentario. Y yo sé que es un también trabaja en los años. Entonces también me gustaría preguntarte si es como algo más de los estudiantes, como el tipo de estudiantes, o más bien como ese, o sea, acerca de hay diferencias tangibles entre los estudiantes de la universidad pública a los de la universidad pública, o es más bien el mercado laboral, o pues de como esa jerarquía exterior en la que se está encontrando esos candidatos. Pues les voy a decir algo muy provocador, pero que en mi opinión es cierto y que lo compartimos con varias personas que enseñamos allá y acá. Ustedes son igualmente, o sea, ellos y ustedes son igualmente buenos, igualmente chéveres y son más parecidos de lo que pensamos, ¿cierto? Obviamente aquí hay un poco más de diversidad en diferentes formas, pero digamos que no hay diferencia en ese sentido. Yo creo que la diferencia grande es una diferencia de una estrategia institucional que la Facultad de los Andes se ha tomado en serio en hacer y que aquí nosotros decimos como, miren, allá está el mundo, miren a ver qué hace, ¿cierto? O sea, la facultad o la universidad en general piensa que simplemente con que nosotros hagamos aquí, ¿cierto? Clase y ya está. Con eso ya ustedes están hechos y derechos y hechas y derechas para ir al mercado laboral o a donde sea. Los Andes sabe que no. Los Andes sabe que estas cosas funcionan. Los Andes saben que las redes son lo más importante para poder conseguir trabajos, ¿cierto? Y, por ejemplo, ellos se preocupan muchísimo por no solamente darles, digamos, eso es muy criticable de los Andes, me parece a mí, yo se los digo siempre, esa idea de que los estudiantes deben ir a hacer un doctorado en las 10 mejores universidades de Estados Unidos, porque si no, entonces no eres nadie, ¿cierto? A mí eso me parece muy complicado, crea unas presiones muy grandes en los estudiantes de la Universidad de los Andes, pero ellos se han preocupado por crear esas redes para que esos estudiantes puedan tener, por ejemplo, las cartas de recomendación de diferentes profesores, por ejemplo, con las escuelas de verano,
Entonces, el hecho de traer a Robinson todos los años, a veces a Acemoglu, a ese tipo de personas, no es gratis, ¿cierto? Es para tener una carta de recomendación de Acemoglu, ¿cierto? Profesor de MIT, para que ustedes puedan entrar a cualquier tipo de programa de doctorado en Estados Unidos. Obviamente, pues Acemoglu no le va a dar la carta de recomendación a cualquier persona, ¿cierto? Para eso, entonces, hay que trabajar, hay que saber. Entonces, por ejemplo, Leopoldo Ferguson, ¿cierto? Que es PhD de Economía de MIT, pues sabe cuáles son los códigos y va reclutando diferentes candidatos para decirle a Acemoglu, vea, tenemos estos 3 candidatos que quisieran ir a hacer un doctorado en MIT. Yo, Leopoldo Ferguson, les voy a dar una carta de recomendación porque son muy buenos, etcétera. Quisiéramos que de pronto usted, Acemoglu, le pueda dar una carta de recomendación, por ejemplo, ¿cierto? Pero obviamente, si ustedes quieren participar en la Escuela de Verano de los Andes, pues eso vale y vale un montón de plata, ¿cierto? Para los estudiantes de la Universidad de los Andes no vale. Entonces ahí hay obviamente una estrategia institucional que ellos han planteado muy bien y que lleva 20 años, ¿cierto? Eso no es que la empezaron a construir hace 3 años. En ese sentido, nosotros estamos muy rezagados. Yo no digo que esa sea la única estrategia y la mejor estrategia, ¿cierto? Pero es la estrategia que escogió los Andes, es la estrategia que les ha funcionado para mandar, no sé, estoy diciendo cualquier cifra, pero se me ocurre que es una cifra razonable, 5 personas al año, de pronto un par más, a hacer un doctorado en universidades como Chicago, MIT, Harvard, etcétera, ¿cierto? Entonces, es un poco eso, creo yo, la diferencia de ese acceso que tienen al mercado laboral los estudiantes de los Andes o a maestrías, a programas de doctorado, etcétera, una vez que se gradúan comparado con lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Aquí es un poco más, ustedes están mucho más abandonados y abandonadas. Lamentablemente no hay una estrategia seria por parte de la institución para decir, vea, tenemos que tomarnos esto en serio, así estemos totalmente en contra. O sea, yo soy el más crítico de estas prácticas, creo que lo han podido notar, ¿cierto? A mí me parece que eso es absolutamente violento, no debería funcionar así, pero así funciona. Y lo primero, me parece a mí, es que seamos conscientes de que así funciona, de que existen estas prácticas violentas, para que cuando seamos víctimas, porque vamos a ser víctimas de esas sí, violencias, ¿cierto? Basadas en género, basadas en clase, basadas en nuestros orígenes, en la subdisciplina que hagamos, en la que trabajemos, etcétera, ¿cierto? Que cuando seamos víctimas de ese tipo de violencia no entendamos y no nos importe tanto, ¿cierto? Y que no se nos vaya la vida literalmente en este tipo de cosas. Claudia Sam, que les mencionaba la clase pasada, cuenta una cantidad de anécdotas de estudiantes a quienes literalmente se les ha ido la vida en esto, ¿cierto? Que no han soportado la presión y que han terminado suicidándose, por ejemplo. O sea, esto es un tema absolutamente serio que hay que tomarse en ese sentido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la Nacional no ha querido hacer como ese ejercicio de decir, bueno, esto existe, estamos en contra, somos súper heterodoxos para estos temas institucionales, pero no podemos abandonar a nuestros estudiantes y tenemos que contarles cómo es que funciona esto y ojalá darles ciertos tipos de herramientas para poder hacerlos navegar de la mejor forma posible. No para que todos terminemos yendo a MIT a hacer un doctorado, a mí eso no me importa, ¿cierto? Eso no es necesariamente la meca, pues, de lo que deberíamos pensar en economía. Hacer otras cosas, hagamos otras cosas, ¿cierto? Quedémonos en Colombia, hagamos el doctorado aquí en la universidad, alimentemos ese programa de doctorado, ¿cierto? Por ejemplo, o vayamos a otros lugares de América Latina. No sé, cualquiera que sea la estrategia, es una estrategia válida y distinta a la que adoptó Lozano. Pero es importante que haya algún tipo de estrategia, me parece a mí, ¿cierto? En Estados Unidos, además de esos rankings que hacen de sus estudiantes de doctorado, tienen un comité para vender a sus doctorandos más o menos, ¿cierto? Una persona o dos que están llamando a otras universidades, a otros departamentos para decirles, oiga, ustedes, señores y señoras del comité de reclutamiento de la Universidad de Duke, ¿cierto? Ya vieron este candidato que tenemos que puede ser un buen fit para la posición que ustedes están buscando. O sea, le pagan a una persona, otra vez, ¿no? 80,000, $90,000 al año para que haga ese tipo de trabajo. Obviamente aquí, pues creo que nadie de la facultad va a llamar a Fedesarrollo para decirle, oigan, ustedes vieron estos candidatos
no sé, a pregrado, ¿cierto? A la maestría que tenemos, que pueden ser un buen fit para la posición que ustedes están buscando. Obviamente que no, ¿cierto? Pues no tenemos una oficina en ese sentido, pero es para contarles y para mostrarles también las diferentes estrategias y las ventajas y desventajas institucionales que tenemos de alguna forma. Obviamente la gran ventaja es que nosotros y nosotras estamos más o menos liberados, por lo menos en nuestras cabezas, de todas estas dinámicas, ¿cierto? Que eso también está bien y podemos hacer otro tipo de cosas porque pues eso no lo conocemos y no nos importa. Pero en el caso en que nos importe y en el caso en que queramos, digamos, hacer ese tipo de, llevar a cabo ese tipo de trayectorias, pues tenemos que desarrollar una estrategia individual, porque institucionalmente, pues creo que nos falta mucho tiempo para construir una, que nos permita llegar a eso y que otra vez les quite esa presión de que tienen que, no sé, llegar a participar en este mercado de trabajo y que si nos discriminan o lo que sea, nos vayamos a sentir mal en ese sentido, ¿cierto? Muy bien. Otras ideas con respecto a la segunda pregunta. Linda ya decía algo al respecto, ¿cierto? ¿Será que podemos pensar la disciplina desde las mismas categorías sociológicas de Estados Unidos? Y ya después de esto creo que hacemos una pausa, ¿cierto? ¿O qué hora son? ¿Las 10 sí? Las 10 en punto, listo. Entonces terminemos esta diapositiva y hacemos una pausa, como para incentivarlos a que terminemos la diapositiva. ¿Qué creen ustedes? Es inaceptable que ya llegamos tarde, podemos llegar a pretender que estamos hablando de una forma. Si no miro eso no está. Si no miro los economistas que están ganando errores y manejan la gente como una muda, si queremos cambiar, tenemos que actuar. Y tenemos que recordar mucho un poco a lo que varios profesores han dicho, que si queremos cambiar la política, no podemos realmente pretender destruir toda la política que construir el cielo. Jugar en ese juego y cambiar las cosas. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, de acuerdo. Creo que pasa mucho debería ser un poco. Hagamos cosas, no mirando, pero por ejemplo, muchas, no mirando. Ajá. Por lo menos hay que ser conscientes en ese sentido. Y yo creo que la buena noticia, más allá de todo el drama que le he metido a esto, ¿cierto? Es que hay cosas que están cambiando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa práctica que les contaba de los cuartos de hoteles, dejó, digamos, fue prohibida por la American Economic Association hace 3 años, ¿cierto? Justo antes de la pandemia, más o menos, de pronto 4 años. La American Economic Association empezó también a hacer una encuesta generalizada a todos los miembros de esta asociación para preguntar qué está pasando con el clima profesional dentro de la disciplina. Y ustedes lo tienen también en el programa, ¿cierto? Se llama el Professional Climate Survey de la American Economic Association, que tiene 100 páginas, pero que les recomiendo que de vez en cuando lean, ¿cierto? No tienen que leerlo, pues, al 100% del detalle, pero miren las preguntas y los resultados, y algunas preguntas y algunos testimonios de algunas personas para que se den cuenta del tipo de prácticas violentas, hostiles, que hay dentro de la disciplina también, ¿cierto? Muy bien, entonces simplemente para este tercer punto, creo que no tienen con muchas ganas de responder, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo que ustedes han dicho, esa jerarquía aquí en Colombia me parece que se manifiesta de forma muy clara a partir de ese centralismo, bogotanismo, ¿cierto? Que tenemos gigante, de decir es que las únicas 3 o 4 facultades importantes en economía son Nacional, Andes, Rosario, ahora digamos, ¿cierto? Un poco la Javeriana y ya, pare de contar. ¿Cierto? De vez en cuando se cuela por ahí un economista, no sé, ¿de dónde? Del externado, ¿cierto? Por ahí uno que va a ser presidente, por ejemplo. Aunque fuera terrible, pero es lo que se ve. Un economista se ha centrado en los cambios canales y se ve claramente esa jerarquía. Exactamente, y no es porque sean mejores o peores unos u otros, ¿cierto? Tiene que ver otra vez con esas representaciones sociales, culturales que tenemos en Colombia, de que los estudiantes de los Andes
no sé, vienen de clases sociales y económicas más altas, entonces probablemente los empleadores piensen que tienen unas expectativas sobre los salarios que son más altas que los de los estudiantes de la Universidad Nacional, ¿cierto? Que no tiene ningún asidero y ningún tipo de evidencia, pero son ese tipo de representaciones, estereotipos que funcionan dentro de nuestra sociedad colombiana, ¿cierto? Seguramente a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Cuando se presentan como estudiantes de la Universidad Nacional, les dicen, ah, sí, claro, es que usted va a echar piedra. Es como nunca en la vida he echado piedra, ¿cierto? Y bueno, y si he echado piedra, pues listo, pero pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Pero son unos estereotipos o estudiantes de los Andes. Buenas, ¿cómo estás? Soy estudiante de los Andes. Ah, bueno, pues nunca ha salido, ¿cierto? De la 72, estilo Juan Piz González. No, o sea, en los Andes también hay personas totalmente como nosotros y nosotras, ¿cierto? Y con eso voy a terminar para que vayamos a hacer una pausa. Bueno, muy bien. Entonces, retomamos. Ya veo que desayunaron, ¿cierto? Entonces, muy bien. A ver, retomamos entonces con esta pregunta también, ¿cierto? Un poquito más reflexiva acerca de su experiencia directamente como estudiantes de economía en esta facultad, ¿cierto? ¿Cómo se ven los programas de sus cursos en términos de diversidad de autores, autoras, de métodos y de preguntas? ¿Qué piensan ustedes en general al respecto? ¿Somos una facultad diversa? ¿Cómo podemos medir eso más o menos o evidenciarlo? Ajá. Ok. En temas de autores, entonces. En temas de métodos, de preguntas de investigación, ¿cómo ven ustedes su experiencia dentro de la facultad? Es una pregunta sincera, o sea, yo no tengo la respuesta a estas cosas, obviamente. Santiago. Ok, y entonces una pregunta también que les lanzo. Por ejemplo, el tema que nos gusta tanto aquí en la universidad, ¿cierto? Entre ortodoxia y heterodoxia, digamos, ¿será que tiene que ver directamente con temas de diversidad? Por ejemplo, ¿cierto? Cuando vemos un programa, no sé, con literatura marxista o post-keynesiana, ¿qué tanta diversidad vemos ahí en términos, por ejemplo, de autores? No sé si hayan visto también seminarios marxistas post-keynesianos, por ejemplo, se me ocurre, ¿cierto? Pero austriacos también hacen parte supuestamente de la heterodoxia. Melissa. Y justo de la oportunidad que el profesor y sí, totalmente, o sea, no lo que yo quería ver, y entonces uno siente esa diferencia muy marcante. Yo creo que uno, pues, sí tiene esa facultad de poder decidir con qué profe la quiero ver, y uno ya tiene, entre comillas, a que este profe tiene tal enfoque o este otro. Entonces, pero algo que yo creo que falta muchísimo es que en el pensamiento, en las lecturas, en todo esto es muy
Ajá. demasiado, demasiado. A mí me encantaría hacer un curso tal vez de pensamiento, no sé, latinoamericano, o estudiar sociedad de Nepal, o otras propuestas, digamos, que también han surgido de acá. O ver eso reflejado también, o sea, como incentivar un poco esa leer, pues, de acá. Entonces, por ejemplo, pues en mi caso, no disfruta leer propio de la facultad, o sea, que el libro texto sea brutal, que no sea varias, o sea, eso es chévere y uno como que siente como diferente los libros y se en calidad. Entonces, como que leer lo propio realmente, creo que eso falta esa diversidad de lectores. Y bueno, ya hablando de género, pues ahí sí ya creo que sí es terrible. En las estadísticas de cuántas mujeres los cursos obligatorios es demasiado baja, como una un montón de lecturas y eso sí me parece que pues, no es chévere. Ok. O sea, chévere la diversidad de distintos métodos, modelos, estilo Minsky, estilo Kaldor, estilo Tugan-Baranovsky, ¿cierto? Pero en términos de diversidad, pues no es tanto, ¿cierto? En términos como de diversidad personal, ¿cierto? Pero lo mismo pasa cuando pensamos en la CEPAL, por ejemplo, ¿cierto? Piensen ustedes en el tipo de historias y de narrativas estándar que nos cuentan cuando hablamos acerca de la CEPAL y donde las figuras que sobresalen son Prebisch, Zunkel, Furtados, ¿cierto? No conocemos, por ejemplo, a María Concensado Tavares, por ejemplo. ¿Sí la conocemos? Sí, pero cierto, o sea, casi que no la mencionamos en las narrativas, digamos, estándar de, o incluso a Barcena, ¿cierto? O sea, la persona que fue directora, Alicia Barcena, hasta hace un par de meses, ¿cierto? De la CEPAL, por ejemplo, no la mencionamos mucho. ¿Cómo es que es tu nombre? Andrea. Ajá. Uh-huh. Pero pues en introducción es como en la práctica todo lo más es de entrada en la clase y en introducción entonces todo lo que nos digamos a mí me parece mucho como un curso dedicado a cada cosa, pero al mismo tiempo yo siento que eso de cierta manera empezó a mover un poquito el pensamiento de los estudiantes, porque uno pues veía primero todas las mujeres y pues ya uno no sabía y ya digamos se confiaba en las y después de llegar en todo era como ya había todo ya había presente la perspectiva como que si bien uno se aprendía y uno podía llegar a disfrutar como que ya no era universidad como dejar de esta clase por lo menos desde lo que sé con mis amigos de este lado experiencia no es como que qué manera y ya uno no lo podía disfrutar del todo entonces digamos que cuando entré a la nacional pues no sé digamos que es una cosa que me cambió mucho yo me considero y en el exterior no hubiera podido considerar así. O sea, así lo van a hacer. Entonces, siento que es como diversidad de pensamientos que se puede encontrar. También como hay profesores y profesoras que pueden estar más ligados hacia algo que un poco más autodidactas, uno tiene la oportunidad de elegir el concepto que uno quiere, cuando quiere ver la materia. Y dependiendo de la familia, de la que la materia, que se enseña, y la que uno quiere para aprender. Pero pues sí, o sea, es eso, o sea, lo que ustedes han venido todo así como un poco más ligado a las lecturas como tal, así uno digamos que los sistemas, pues ya como que todos son autores de por allá, Ajá. lejos. Y las lecturas de maestría, en Marco 3, pues siempre es que, digamos, a nivel día ya no fue Saray Marta, sino que fue un autor peruano que es Jiménez. Entonces, eso para mí es como o sea, como que gran diferencia, porque cuando me mandaron con la otra parte, entiendo que mi novia es de García. Y eso también como que de cierta manera me empieza a volver a las maneras, la forma de participar, percibiendo lo que está aprendiendo. Uh-huh. Por ejemplo, mi profe nos ha empezado a enseñar primero lo que se puede dejar y no empezó por solo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas
llevan a pensar de una u otra manera y desde una u otra perspectiva. Creo que también es como a la economía y a la disciplina como tal, a la enseñanza también puede cambiar como la manera que perciben las cosas. Ya además, en cuestión de género, porque he aprendido más de lo que han aportado mujeres a la economía dentro de lo que es la revista, dentro de intercambio, que de mis profesores. Una que otra materia, pero realmente la mayoría de personas que llegan. Pero eso es algo importantísimo que mencionas tú, Andrea, y es que obviamente la responsabilidad de uno como estudiante de poder encontrar más diversidad dentro de los autores, autoras, métodos, etcétera, preguntas, eh, es grande, ¿cierto? Va más allá de simplemente escoger a los profesores o a las profesoras con los que uno quiera ver materias, sino, por ejemplo, de estar en iniciativas como la revista Intercambio, ¿cierto? O Economista u otro tipo de grupos que obviamente no es para, no es para zafarnos aquí de la responsabilidad desde los profesores, pues, ¿cierto? Desde la facultad, pero sí decir como vea lo importante de esa responsabilidad para que ustedes también nos puedan venir a decir en el curso de Economía Política 2, por ejemplo, oiga, ¿por qué no ponemos este tipo de lectura, cierto? ¿O por qué no hablamos de estos temas? Así ya el semestre se haya pasado, pero por lo menos para sus compañeros en el futuro, ¿cierto? Entonces, ese punto me parece clave como de la actividad, ¿cierto? O más bien la actitud activa de parte de ustedes de poder seguir construyendo esos programas de los cursos con respecto a los intereses que ustedes tengan también, ¿cierto? Entonces, súper, súper importante por ese lado. Felipe. Y eso me parece muy enriquecedor, porque yo he charlado con muchos, tengo la fortuna de tener varios amigos en diferentes y charlando mucho con ellos, noto mucho que los profesores se están muy obligados a seguir una línea de esto no te toca, esto viene usando este libro, por más pequeños que no pueden las cosas. Y pues yo hablaba con una amiga, ella me frustraba con eso, porque ella decía como me cambian los profesores y no me importa, me decía, es más o menos esa primera verdad que siempre vas a hablar de ellos. Yo tengo una ventaja que me ha dicho que me encuentro con profesores, no, pero en esta libertad de cátedras se detiene en su mediocridad. Pero también me encuentro con profesores excelentes que derriban lo que nos hace, que nos promueven mucho crítico, que nos muchas actividades. Y la verdad me parece muy enriquecedor, porque no lo notamos, como que acá tenemos esa costumbre piensa que es normal, pero eso es muy raro. Para todas las universidades, en especial las que se hablan de todo, me sorprende mucho, realmente como universidades, que teóricamente se habla de mucho mejor para nosotros, con colegas de otras universidades profesionales, y no que es un crítico que brinda todo desde el mismo pensamiento crítico que como profesor de cátedra, lo que en estos resultados siempre que no lo mismo, o sea, es muy interesante ver la diferencia. Ok. Siempre debe evitar ese conflicto. Súper importante el tema de la libertad de cátedra. Desde mi experiencia, lo que les puedo contar, que conozco un poquito el externado y los Andes, allá hay libertad de cátedra total, ¿cierto? O sea, allá también, pues yo les cuento, yo nunca he dado una clase ni de fundamentos ni de introducción a la economía, que pues obviamente tiene que ser una clase un poquito más formateada de alguna otra forma, ¿cierto? Es una introducción a una disciplina particular, entonces, a pesar de que uno la pueda presentar de forma crítica, pues tiene que ser un poquito más formateada. Dentro de lo que yo he dado, historia del pensamiento, economía política, ese tipo de materias, en ninguna de esas universidades siento que haya ningún tipo de restricción con respecto a la libertad de cátedra, pero es, digamos, mi experiencia personal con respecto a esas tres, digamos, que conozco un poquito mejor. Me atrevería a decir que, por ejemplo, hay una universidad por allá en Chía, ¿cómo es que se llama? De La Sabana, creo que puede ser un poquito más complicado. Pero no sé, ¿cierto? También hay grandes profesores como Marta Misas en la Universidad de La Sabana, ¿cierto? Entonces, bueno, eso pues es muy relativo, Linda.
No has tenido ninguna. Entonces, pues, todo la libertad de los profesores enseñan, me parece relevante el tema. Y pues, a los profesores a los que probablemente no les parece relevante el tema de género, por eso no. Incluso les parece algo incómodo. Cuando un comentario más explícito, ay, no me eligen. De acuerdo. Por eso creo que no hay diversidad. Si no hay diversidad de las personas, pues claramente va a haber diversidad. Súper importante eso que estás diciendo, Linda. Obviamente, si la disciplina está organizada de una forma poco diversa, muy probablemente las preguntas, los métodos, el tipo de autores y autoras que tratemos, pues va a ser poco diverso. Entre otras cosas porque no somos conscientes, por ejemplo, de esos problemas de género, ¿cierto? U otro tipo de problemas. Entonces, ese punto es bien importante. Les voy a mostrar un ejercicio, ¿cierto? Que hicimos con algunos programas de algunos cursos. Este es el curso de Juanita Villaveses de Historia Económica de Colombia de 2021-1, en donde ustedes ven más o menos la foto de los y las autoras que encontramos en el programa, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, estamos más o menos dentro de la proporción de la cantidad de mujeres que hay en general en economía, 30%. Ahí está el curso de Juanita. Juanita, o pues estaba, ¿cierto? En el 2021-1, no sé, no volví a hacer este ejercicio para 2022-1, ¿cierto? Esto es ya hace un año. Pero ustedes saben que Juanita es una de las profesoras que más se preocupa por estos temas de diversidad, de género, etcétera, dentro de la facultad, ¿cierto? Aquí solamente estoy poniendo programas de personas que se preocupan por esos temas. María del Pilar López Uribe, ustedes la conocen probablemente, de pronto por Twitter, de pronto por las entrevistas, profesora de la Universidad de los Andes en historia también económica, Historia Económica de Colombia 2021-2, mujeres más o menos lo mismo, ¿cierto? 28%. Y ustedes ven ahí más o menos la foto, digamos, de diversidad o falta de diversidad. Aquí está María del Pilar. Ella es María del Pilar, si acaso no la han visto. Un curso de una persona que mencionamos hace un momento, ¿cierto? De Ana María Trivín. Ana María daba este curso en los Andes también, Economía Política de Género 2019-2. Simplemente para mostrar, obviamente, que puede haber posibilidades de construir programas y de construir cursos de economía que muestren este tipo de porcentajes dentro de las autoras. 76% de mujeres en este seminario. Pero fíjense una cosa también, y es que en este caso también estamos asociando los asuntos de género con asuntos de mujeres. Y eso no necesariamente debería ser así, ¿cierto? El asunto de género, ahora lo vamos a mencionar un poco más en detalle, pero es un tema que nos concierne y que nos toca a todos y a todas, ¿cierto? Lo masculino también, o las representaciones de lo masculino también son representaciones de género. Las masculinidades también tienen que ver con representaciones de género. Y no hay una masculinidad, ¿cierto? Así como no hay una feminidad, hay muchísimas, ¿cierto? Entonces, ese punto, digamos, también como una forma crítica de ver este tipo de evidencia que les estoy mostrando. Este es un curso que dimos el semestre pasado con Andrés Felipe Sierra, que espero que lo conozcan. Si no lo conocen, conózcanlo. Andrés Felipe es egresado de la facultad, nos graduamos, digamos, más o menos en la misma época de esta facultad. Y Andrés Felipe, pues es profesor de los Andes, coordinador académico de los Andes, pero él fue profesor de esta facultad hasta hace un par de semestres. Es una lástima que ya no pueda porque no tiene tiempo, ustedes se lo perdieron, da unos cursos, unos seminarios maravillosos de teorías económicas de la justicia, que mejor dicho, o sea, es una maravilla, pues. Entonces con Andrés Felipe damos un curso de historia del análisis económico, se llama en los Andes, que uno podría decir es un poquito el equivalente de economía política que vemos aquí. Y nosotros hicimos un esfuerzo grande por tratar de, digamos, tener un programa relativamente diverso, a pesar de que estemos hablando en historia del análisis económico, así como en economía política 2, del mainstream economics, ¿cierto? De la corriente dominante, no, que otra vez, que no es el neoclasicismo, ¿cierto? Sino que es esa disciplina
definida a través de unas prácticas, a través de unas, digamos, definida más sociológicamente, como les había dicho, ¿cierto? Logramos hacer lo siguiente, logramos tener casi el 40% de autores que son no de Estados Unidos. Claro que ahí los estoy engañando un poquito porque hay muchos europeos también, ¿cierto? Entonces, ahí les cuento también que los estamos engañando. Mujeres 29%, ¿cierto? Simplemente dentro de la representación que hay. Afro en general 4.7%, eso que los gringos llaman latino, latina, ¿cierto? 9.5%, y asiáticos solamente 4.7%. Esa es más o menos digamos, la foto, pues, de todos los autores y autoras. Esos collages, por eso no los actualicé, ¿cierto? Porque es que uno se demora una cantidad de tiempo haciendo ese collage cada semestre. Entonces ya te doy la palabra, Felipe. Bueno, ahorita vamos para Ecopol. Dale, Felipe. Son intuitivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este señor, Marcel Baumans, es un tipo, es holandés, ¿cierto? Entonces, pues hace parte de los non-US, pero más allá de eso, pues no. Exacto. Por ejemplo, Amanda Bayer, que está aquí, ¿cierto? Amanda Bayer, pues es gringa, pero hace parte de la comunidad afro. Exactamente, exactamente. Pero entonces sí es muy al ojímetro, ¿cierto? Verónica Montesinos, pues obviamente, entonces latina, a pesar de que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Filadelfia, pero es chilena, ¿cierto? Entonces, digamos que es más... Alice Wu. Alice Wu, pues es la estudiante que les conté de este paper, ¿cierto? Ella es gringa, pero tiene orígenes asiáticos. Ajá. Entonces, obviamente, esto es difícil, ¿cierto? Pero pues, y probablemente estos números podrían cambiar un poquito si nos ponemos a hacer y a decidirlo de forma un poquito más rigurosa, probablemente, ¿cierto? Eso lo hice ahí rápidamente. Este es el programa de Ecopol del semestre pasado, que cambió un poquito este semestre, pero no hay cambios dramáticos, pues. Y más o menos, entonces, ustedes ven estas proporciones también. Pueden hacerlo, si lo hacen, me cuentan con el programa de este semestre. No estadounidenses, 35.6%, mujeres, 35.6%, afro, 8.5%, latinos, latinas, etcétera, 13.6%, asiáticos, 1.7%, nada más. No sé qué impresiones han tenido ustedes hasta ahora con las lecturas. Si es que han hecho las lecturas. No, mentira, si las han hecho, yo sé que sí. Pero sí les ha sonado un poquito así, o les ha sonado muy US, o cómo les ha sonado. Mucho en inglés, ¿cierto? Eso sí es un problema. Ok, así sea en inglés. En inglés también se puede criticar, ¿sí o no? La perdimos por ahora, Felipe. Recuerda que eso es muy nuevo, eso es solamente desde los años 1950. Hasta ese momento había muchos idiomas. Pues todos podemos escribir en inglés y yo puedo leer y el que mandarín escribe en inglés, puede leer en latín, a pesar de que yo no tengo mandarín. De acuerdo. Se vuelve mucho más pues mucho más global, pues, ¿cierto? Porque lo que te iba a decir hasta los años 1950 y durante todo el siglo XIX es mucho más mundial en el sentido de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿cierto? Donde los y las economistas nos comunicábamos en cada uno de nuestros idiomas, como hacen los historiadores todavía hoy en día. Eso es impresionante. En algunas conferencias, ustedes ven al presentador hablar en español y alguien le hace una pregunta en francés, después el otro responde en inglés, después el otro en alemán y se entiende.
Claro, pero también depende de las prácticas que tenemos. Entonces, claro, si yo solamente les pongo lecturas en inglés, debería ponerles lecturas en francés, ¿no? Obviamente, pero fíjense, hay una práctica muy interesante, eso es puro chisme, pero es interesante, creo, ¿cierto? Ustedes me dirán, hasta los años más o menos 50, pero incluso 60, 70, cuando ustedes hacían un doctorado en economía o en cualquier otra cosa en Estados Unidos, ustedes lo hacían en inglés, pero además la tesis la tenían que traducir a otro idioma que en general era el alemán, ¿cierto? Pero además la correspondencia que tenían personas como, no sé, Ragnar Frisch, ¿cierto? Primer economista, primer premio Nobel de Economía, con Tinbergen. Uno era noruego, el otro era holandés, era en alemán, por ejemplo, no era en inglés, se escribían ellos en alemán. Los escandinavos, Myrdal y toda esta gente, escribían alemán, por ejemplo, ¿cierto? El alemán era como uno de los idiomas importantes de la disciplina económica en Europa continental. Walras escribía, obviamente, en francés y se comunicaba con Jevons, y Walras le escribía a Jevons en francés y Jevons le escribía de vuelta en inglés, ¿cierto? O sea, era cada quien con su idioma, dependiendo del tipo de prácticas que había y que fomentábamos dentro de la formación de economistas, ¿cierto? Hoy en día a uno lo miran súper mal, obviamente, como economista, que es súper violento, si uno no habla o escribe en inglés, cosa que pues no está bien, ¿cierto? No necesariamente uno debería tener que escribir en inglés. Si uno va a trabajar en la CEPAL, pues, hable español, ojalá portugués también, ¿cierto? Pues como para ser realmente cepalino. Pero bueno, esa es un poco la foto de nuestro programa más o menos de este semestre, pero miren cómo empieza a cambiar esto cuando empezamos a mirar por grupos particulares, mujeres solamente, ¿cierto? Esto es todo, se ve más o menos pues multicolor, ¿cierto? Después solamente las mujeres, después solamente los y las afro, después solamente los asiáticos, pobrecito Nishizawa quedó ahí solito, pues, ¿cierto? Y esta pregunta muy importante, ¿cierto? Que quiero hacerles, que me cuenten, ya lo hemos mencionado, ¿cuál es la diferencia entre representación y participación? ¿Cierto? Porque aquí solamente estamos hablando de representación. Entonces, estamos viendo, pues sí, 35.6% de mujeres. Pero ¿qué mujeres estamos poniendo? ¿Y de qué están hablando esas mujeres? Obviamente, la mayoría son historiadoras del pensamiento económico. Mary Morgan es la persona más importante que pueda existir en términos de historia de la econometría, ¿cierto? London School of Economics, persona increíble, ¿cierto? Judy Klein, por ejemplo, en términos de historia de las estadísticas también. Julie Nelson, ¿la conocen? Sí, obviamente, Melissa. Economía feminista al 100%, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí Heidi Hartman, por ejemplo, ¿cierto? Jimena Hurtado. Son personas que no son solamente mujeres, sino que están también defendiendo una posición, algunas de ellas, Mary Morgan no, ¿cierto? Judy Klein tampoco, pero Jimena Hurtado sí, Heidi Hartman también, están defendiendo una posición de la importancia del enfoque de género para hacer historia del pensamiento económico, por ejemplo, ¿cierto? O para hacer economía en general. Entonces, ahí vamos con el tema de la representación también, no solo de la representación, sino también de la participación, ¿cierto? Lo mismo, digamos, con los economistas afro que presentamos, lo mismo, digamos, con los asiáticos, que en este caso, pues sí, Nishizawa, pues nos está hablando de la historia del Estado y la economía del bienestar, que ustedes me dijeron que no se las volviera a mencionar después de las 3 semanas que hablamos de eso, ¿cierto? Entonces, no se las vuelvo a mencionar. Pero entonces, esa es como la pregunta también importante que nos debemos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, y que viene a lo que estábamos hablando hace un momento, el tema de género no es un asunto solamente de mujeres, ¿cierto? Así tuviéramos solamente hombres en este programa, si todos esos hombres fueran feministas, muy probablemente el programa tendría una cara totalmente distinta, ¿cierto? Y en ese sentido, no por el hecho solamente de sumar más mujeres, por ejemplo, en la planta profesoral, vamos a tener una disciplina de una facultad mucho más feminizada que se interese por este tipo de temas o no, ¿cierto? De pronto hay una probabilidad mayor a que ese tipo de temas tengan una mayor receptibilidad, por ejemplo, ¿cierto?
tengan un mayor tratamiento, pero no es el hecho simplemente de sumar más y más mujeres o más y más nombres de mujeres en el programa, simplemente por sumarlas y por decir cómo somos de diversos y de diversos, ¿cierto? De eso no se trata. Tiene que haber algo de participación efectiva, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, ese punto me parece importante. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a estas dos preguntas que hay en la diapositiva. Melissa. Es como los pacientes se vuelven más, digamos, de mala también cuando hay mujeres, porque pues no solamente es eso, como nuestras actividades que la disciplina, pero también cosas como lo que para la sociedad de parte de la comunicación. Es muy estéril para una mujer que es una carta de recomendación, porque los chicos simplemente pues la pueden ir ahí, hay una cola, porque y es como algo más casual. Si no hay llegar el libro, si quiere tomar algo, el libro se vuelve como, sí, entonces digamos que es disciplinar el contacto, la partida solo tiene hombres, todos los profesores son hombres. Pues entonces, se vuelve difícil, se vuelve complicado, por ejemplo, hacer una carta de sí, que las otras, por lo mismo, por esa hipersexualización, por esos roles, entonces digamos que es más fácil, creo que también desde mi perspectiva, tener un acercamiento con profesoras y poder ver que por ejemplo ya saben que ya no hay esa relación, o esos malentendidos que suceden, o hay otras cosas, una recomendación, una investigación, tener más libertad en los ambientes, creo que esa participación de pues, más mujeres hace un ambiente un poco más agradable para las mujeres, o también para los, cuando se tiene diversidad, pues uno siente más de los grupos de seres, aquí cercanía, ¿no? Me imagino, pues las personas que estudian en el exterior, si son profesores latinos, pues de alguna manera que se siente como, bueno, como más cercano. Entonces, como que eso es lo que se genera mejores ambientes en general para las personas que conllevará a una mejor No, súper de acuerdo, Melissa, y sobre todo me hace pensar en algo que ustedes mencionaron en la clase pasada acerca de la importancia de talleres que traten de este tipo de cosas para el cuerpo docente, ¿cierto? Porque es que eso no debería pasar. No es solamente porque uno debería poderse acercar a una profesora porque es una profesora y entonces no existen este tipo de problemas que tú mencionas de que ya entra uno diciendo como no, pero es que cómo voy a invitar al profesor a tomarse algo porque va a pensar que no sé qué. No, es que no se debería pensar, ¿cierto? Debería ser simplemente, pero obviamente se piensa porque culturalmente tenemos esos problemas. Pero, digamos, todo ese tipo de cosas, yo creo que la planta profesoral en general no somos conscientes de esas cosas, ¿cierto? Y decimos, ¿por qué a mí nadie se me acerca para pedirme una carta de recomendación? ¿Cierto? Y pues claro, es que están todas esas barreras. Entonces, ese tema es muy, muy importante. Había otro tema que tú habías mencionado y ahora se me escapa, pero bueno, ya vendrá, ¿cierto? Otros comentarios, reacciones. Felipe. Pues obviamente las mujeres es claro que está mal la esa representación como 50-50, los 50-50, pero no me parece muy adecuado que los sexos asiáticos, los asiáticos son la mayor parte de la humanidad. O sea, sobre China ya tiene una casi una quinta parte de la población del mundo. Claro. O sea, si había claro. Ajá. No, Nishizawa sí trabaja en Japón. No, Nishizawa sí es japonés. Solo había afroamericanos. Claro. Y es un tema, otra vez, muy específico a la disciplina, ¿cierto? Y es que no tenemos literatura, no la conocemos, no conocemos esa literatura.
sí, digamos, por eso, les toca los valores del libro, porque acá dice que representación participación. Digamos, hay muchos más economistas chinos que holandeses, la proporción del número de personas. Claro. Digamos, yo sorprendió que era poco visto. La debería indicar que es bastante importante que se los haga. Porque pues ellos estoy completamente con la economía. Hay muy pocos, sí, sí. Hay algunos muy importantes durante el Imperio Otomano, por ejemplo, y hay personas que están trabajando al respecto. Pero dada la naturaleza de nuestro tema del mainstream economics, ¿cierto? Lo que eso refleja es esa proporción de personas que, a pesar de que uno haga un esfuerzo consciente por tratar de lograr mayor diversidad, llega a un punto en que definitivamente la disciplina no da, ¿cierto? Y esto es disciplina económica más disciplina de historia del pensamiento económico, más filosofía, sociología de las ciencias, historia de las ciencias, ¿cierto? O sea, aquí estamos incluyendo otra cantidad de disciplinas más allá de solamente la economía, ¿cierto? De pronto, en un programa de micro, eso habría que verlo por disciplinas, por ejemplo, por formación sería súper interesante. Fíjense, aquí les estoy botando una cantidad de ideas de preguntas de investigación. Mentiras. Pero sería muy interesante mirar, por ejemplo, nuestros programas de micro, de macro, de historia del pensamiento, de economía política, etcétera, por la formación de los autores, por ejemplo, y de las autoras también, ¿cierto? Eso sería bien interesante. Cero, ajá, cero, ajá. Dos, Carol y Milena, pues. Claro. Y que ustedes otra vez nos exijan a nosotros un poco más de diversidad, ¿cierto? Que ustedes después de esta clase me escriban un email, me regañen, ¿cierto? O aquí mismo, pues, me digan como, venga, pero no se supone que usted trabaje esos temas y que le interesan esos temas y vea sus números, ¿cierto? Muy bien. A ver, uno de los, ¿cuánto tiempo tenemos? Ah, perfecto, alcanzamos a hacer esto tranquilamente. Uno de los argumentos o de las tesis, digamos, que yo quiero avanzar aquí con ustedes de por qué es importante reflexionar y actuar sobre ese tipo de temas desde la disciplina económica, tomarnos en serio estos problemas de discriminación y además tomar acciones para cambiar esa estructura, es la siguiente, ¿cierto? Yo pienso que dado que la economía tiene esa posición social y política tan importante en la mayor parte del mundo, en particular en Colombia también, nosotros y nosotras como economistas tenemos una responsabilidad única, ¿cierto?, de poder cambiar ese tipo de conocimientos, ese tipo de preguntas que nosotros estamos tratando de investigar y que se ven reflejados, entre otras cosas, en recomendaciones de política pública, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo. O sea, eso parece como súper soñador, ¿cierto? Cuando uno entra a primer semestre y todos queremos cambiar el mundo. No dejemos de soñar eso, ¿cierto? Pero sobre todo démonos cuenta de que no solamente las herramientas que tenemos, sino sobre todo la posición social que tenemos como economistas es una posición de poder, lo queramos o no, ¿cierto? Y tenemos que reconocer esa situación de poder en la que estamos y en la que vamos a estar. Y esa situación de poder nos da justamente el poder de transformar cosas, ¿cierto? De recomendar políticas, de recomendar diferentes acciones en los trabajos que tengamos. Y en ese sentido yo creo que una disciplina mucho más diversa que se preocupe por este tipo de temas va a generar y va a producir sobre todo otros tipos de conocimientos mucho más diversos también, ¿cierto? Y va
probablemente a tener efectos importantes o algún tipo de influencia sobre la construcción de una sociedad que sea un poco más justa también, ¿cierto? Entonces, soñémonos ese tipo de sociedad que queremos tener. Y fíjense que es lo que hemos visto, otra vez para mencionarles la sesión tan larga de economía del bienestar, ¿cierto? Fíjense que eran unos sueños también de unas posiciones políticas y sociales de unos economistas que podemos decir que son los más ortodoxos o lo que sea, bueno, lo que sea, no importa, ¿cierto? Pero son unas visiones acerca del mundo, acerca de la sociedad que queremos, que nosotros también deberíamos tener y deberíamos tomarnos en serio, ¿cierto? Y tenemos las herramientas y las posibilidades dentro de nuestra posición para construir ese tipo de sociedades también. Entonces yo creo que esa es la importancia, ¿cierto? De que nos tomemos, además de los criterios obviamente de justicia que son importantes tener en cuenta, ¿cierto? Pero sobre todo eso de mirar hacia adelante y de decir, venga, tenemos la posibilidad de construir nuevas cosas. Esa es un poco la posición que quiero defender. Pero además de eso, un par, digamos, de conclusiones también con respecto a esta sesión. Lo primero, que ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir y se los escribo en rojo, a pesar de que no sé muy bien el rojo sobre ese tablero, ¿cierto? Pero es importante que no equiparemos los asuntos y el análisis de género con asuntos de mujeres y el enfoque de género, ¿cierto? Es algo que nos toca a todos y todas. Ya lo mencionaba hace un momento, las masculinidades, la masculinidad también es una representación de género, ¿cierto? Y de alguna u otra forma, todo lo que tiene que ver con los estereotipos de lo que sea, ¿cierto? Pero en particular de género, con los valores sociales y culturales acerca del género, nos tocan a hombres y mujeres, ¿cierto? ¿Qué se espera de un hombre en esa sociedad, ¿cierto? Tradicional, conservadora, etcétera, que no lloremos, que seamos absolutamente, yo qué sé, ¿cierto? Cuadriculados, pues rigurosos, que no toquemos temas de sentimientos, emociones en público, ¿cierto? Todas esas cosas son absolutamente privadas. Eso a nosotros como hombres también nos hace daño totalmente, ¿cierto? No necesariamente somos así. O sea, ¿por qué no podemos expresar también las emociones como cualquier individuo en cualquier sociedad, ¿cierto? Entonces, fíjense que es un tema que nos toca absolutamente a todos y todas y en el que debemos repensar esas masculinidades, esas actitudes que tenemos aquí en el salón, por ejemplo, en la oficina, que tenemos en la facultad, en la universidad, en la casa, etcétera, ¿cierto? Es un tema del día a día, es un tema en el que todos y todas tenemos derecho a equivocarnos también, ¿cierto? Estamos aprendiendo, sobre todo desaprendiendo y sobre todo deconstruyendo una cantidad de cosas que nos han tocado, a pesar de que estemos en el año 2022 y ustedes hayan crecido en los años 2010, 2000, ¿cierto? Y yo por allá en el siglo pasado, etcétera, pero tenemos la oportunidad de deconstruirnos también todos los días y eso nos da el derecho también a equivocarnos de alguna u otra forma, ¿cierto? A equivocarnos, pero a tener la responsabilidad también de no volver a equivocarnos sobre lo mismo, ¿cierto? A tener, digamos, unas actitudes activas en ese sentido. Otro punto importante, ¿cierto? El análisis de género, de etnicidad, de raza, etcétera, no debe naturalizar las diferencias entre los diferentes tipos de personas. Esto es digamos, un problema importante en donde, por ejemplo, el movimiento feminista entra en una disyuntiva importante, ¿cierto? Porque ¿cómo hacemos para reivindicar los derechos de las mujeres si resulta que las mujeres son una entidad que no se puede homogeneizar de ninguna manera, ¿cierto? Hay tantas mujeres, digamos, o tantas diversidades de maneras de ser mujer, ¿cierto? U hombre, como existen los individuos también. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esa lucha política de poder agruparnos y de poder definirnos como algo, ¿cierto? Para reivindicar unos derechos con esa idea mucho más epistemológica, filosófica, incluso política también, ¿cierto? De poder deconstruirnos y simplemente pensarnos como individuos. Entonces, ese punto es importante y en ese sentido, cuando utilicemos estas categorías de análisis, no las naturalicemos. Todo lo contrario, problematicémoslas y entendámoslas como objetos de estudio, objetos históricos que además van cambiando a lo largo del tiempo también, ¿cierto? Y que deben ser utilizadas como
eso, categorías de análisis, pero no categorías rígidas que tienen una receta, ¿cierto? Sino que sobre todo son preguntas abiertas y preguntas empíricas. El género, la etnicidad, la raza, todo ese tipo de categorías y de etiquetas que utilizamos socialmente no son las mismas a lo largo de la historia. No son las mismas en Colombia en este momento que lo que fueron hace 20 años, ni son las mismas en Estados Unidos, como decía Linda hace un momento también con respecto a las categorías que utilizamos, ¿cierto? Y muy importante también empezar a pensar en términos de interseccionalidad. Yo aquí solamente le explico la lengua al respecto, ¿cierto? La interseccionalidad básicamente es esa categoría de análisis también, esa herramienta que nos permite pensar que existen diferentes formas de opresión que coexisten dentro de cada uno de los individuos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una mujer no solamente es mujer, puede ser mujer negra o puede ser mujer campesina. Y una mujer negra o una mujer campesina, cuando se trata de discriminación, no va simplemente a sumar las diferentes discriminaciones, la de raza, la de género, etcétera, sino que va a crear una nueva realidad totalmente distinta, ¿cierto? Única en ese sentido. Entonces, tomémonos en serio ese tipo de herramientas que cada vez más estamos visibilizando, que yo nunca en mi pregrado vi en economía, ¿cierto? Pero que hoy en día son mucho más importantes. Y creo que ya es hora, ¿cierto? Listo. Entonces me callo ahí y terminamos entonces el lunes. A ustedes, gracias.